Buenas noches, apreciado tutor. Voy a empezar presentando a los integrantes de este curso, de este grupo que es el 21-20-19-40. Los integrantes son Víctor Andrés Barbosa, Jenny Yasmín Redondo, Juan Sebastián Velasco, Daisy Yurley Parra y el que les está hablando, Joan Sebastián Quintero. Bueno, en este caso vamos a empezar a analizar desde la fase 2 el análisis de estructuras y estática de partículas. La competencia que está relacionada a este proyecto del curso es aplicar correctamente los métodos gráficos y analíticos para la composición y descomposición y equilibrio de fuerzas y partículas de los cuerpos rígidos. Vamos a hacer el planteamiento del ejercicio. El proyecto del curso, de este curso en este semestre, se va a desarrollar en cuatro fases, la fase 2, la 3, la 4, que son los desarrollos de los análisis, y la fase 5, que es la que estamos haciendo en este momento, que es la recopilación de todas las demás fases con su explicación. Entonces, en la fase 2 vamos a hacer la asignación del tipo de cercha y vamos a calcular las cargas externas que tiene que soportar la estructura. El planteamiento es el siguiente. Tenemos un área a cubrir correspondiente a un terreno rectangular. El terreno es de 12 metros de frente por 24 de fondo. Las cerchas van a tener una separación de 3 metros entre sí. Todos estos datos son muy importantes para ahorita empezar a hacer los análisis. Las cerchas van a tener una pendiente de 25 grados. Todas, en cualquier parte de la cercha, va a tener una pendiente de 25 grados en cualquier ángulo. Y se van a construir con el perfil de acero estructural A36. Otro requisito es que los ángulos de piernas iguales sean de esta referencia, L64 por 64 por 9.5. Y también vamos a revisar el apéndice del libro, en donde vamos a sacar un dato muy importante para calcular los ángulos de piernas iguales. Entonces empecemos. El primer punto que planteaba el proyecto del curso era dibujar la cercha, nombrando los nodos de manera consecutiva. Entonces aquí tenemos la cercha tipo Howe. Eso se me olvidaba aclarar, que nosotros nos toca, de acuerdo a nuestro número de grupo que salió par, la cercha tipo Howe. Entonces la idea es, aquí está el dibujo de la cercha con el nombramiento o el nombre de cada nodo en mayúsculas, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Tenemos de la A a la G, y en la parte de abajo tenemos de la L a la H. Entonces aquí prácticamente tenemos un dibujo de lo que nos están pidiendo que analicemos o calculemos. Vamos a empezar con algunos datos que ya tenemos. Datos que tenemos el ancho, que es de 12 metros, como aparece acá. Tenemos el largo, que es de 24 metros. Tenemos la separación entre cerchas, que es de 3 metros, en este caso 3 metros, que aparece. Tenemos el ángulo en pendiente, que es de 25 grados, teta 25 grados. Esta velocidad del viento la saqué del video tutorial que usted hizo, referente a Cúcuta. Y también tenemos esta información importante, que es el ángulo de piernas iguales. Entonces, para calcular, por ejemplo, el largo de la cuerda inferior, el largo de la cuerda inferior va a ser igual al ancho de la estructura o de la cercha en este caso. Para calcular el largo de la cuerda superior, que en este caso lo vamos a denominar como LCS con sus abreviaturas, tenemos que utilizar el largo de la cuerda inferior, que en este caso son 12 metros, y dividirlo sobre coseno de V, que en este caso es 25. Entonces vamos a utilizar la calculadora acá para sacar ese dato. Tenemos 12 dividido en coseno de 25, que en este caso nos da 13.24, o si utilizamos más decimales 13.245, que es aquí el resultado que nos da este ejercicio. Y ahora, para el área de influencia necesitamos AC, que AC sería en este caso la separación entre cerchas, que es de 3 metros. Vamos a multiplicar 3 metros y vamos a multiplicarlo por la longitud de la cuerda superior, que en este caso sería el resultado que acabamos de calcular, que sería 13.2405. Eso nos va a dar un igual a 39.722 metros cuadrados. Aquí el 5 lo aproximó al 2.
Y también necesitamos saber el número de cerchas, que en este caso sería n, que sería el número de cerchas que necesitamos, de 1 sobre x más 1. Siempre vamos a dejar una cercha adicional. ¿Por qué? Porque esa cercha nos va a ayudar a calcular la profundidad de la separación. ¿Listo? Entonces, en este caso tenemos que sería igual a 24, o sea, sería una, que sería una cercha, una, por, haremos paréntesis, 24 metros, que es el largo que tiene la estructura, sobre 3, que es la separación entre cerchas, ¿cierto? Y le sumamos una cercha de más, que es lo que dice la norma. En este caso tenemos 9 cerchas. Bueno, continuemos. Bueno, como les decía, aquí está el cálculo de los elementos de la tablita que acabamos de sacar acá, de los datos que teníamos que analizar y calcular. Ahora vamos a sacar las longitudes de los elementos en metros. ¿Cuáles son las longitudes de los elementos? Pues las longitudes de los nodos, por decirlo así. En este caso, para sacar A, B, B, C, C, D, todos los de la cuerda superior, pues es un cálculo muy sencillo. Simplemente tenemos que tenemos que coger el dato del largo de la cuerda superior y dividirlo sobre 6. En este caso tenemos 13.2405 dividido sobre 6, que nos da 2.23. Y en todas colocamos lo mismo. ¿Por qué? Porque todos los nodos arriba son gemelos, por decirlo así. Cabe notar que aquí pues hay algunas aproximaciones, ¿no? Pero ya haciendo los cálculos dejamos fue lo que arrojó la calculadora. Por ejemplo, para calcular la longitud de cuerda inferior, también tuvimos que coger el siguiente procedimiento, que era coger, para calcular los nodos AL, LK, KJ, JI, IH y HG, que son estos, todos los de abajo, sencillamente utilizamos el dato de largo de cuerda inferior, que es 12, y lo dividimos sobre el número de tramos, que en este caso vamos a contar los tramos. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 tramos. Entonces 12 dividido sobre 6 nos da 2 metros. Entonces aquí tenemos los 2 metros. Para calcular los siguientes nodos aplicamos algunas leyes de trigonometría, como multiplicar por tangente 25 o por coseno, dependiendo de lo que medite el ejercicio. Y para calcular algunos nodos, como por ejemplo CJ o... ¿Cuál es? CJ o KJ o EJ, perdón, CJ o EJ, que son estos, CJ o EJ. Entonces tuvimos que calcular fue las hipotenusas, y pues ya obviamente utilizando la ecuación de la hipotenusa, que en este caso sería hipotenusa igual a raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado, y aquí tenemos la solución, raíz cuadrada de ck al cuadrado, que es el nodo, más kj al cuadrado nos da 2.735 metros. Entonces, haciendo un total de la suma de todas las longitudes de los elementos, nos daba 43.524 metros. Ahora, para calcular el ángulo de piernas iguales, como decíamos aquí, o como nos plantea el ejercicio, el ángulo de piernas iguales tiene que tener esta estructura o estos requisitos. Entonces, de acuerdo al libro, al apéndice número C, aquí encontramos que el peso por metro, expresado en kilogramos sobre metro, es de 8.70. Entonces, para calcular el ángulo de piernas iguales, simplemente cogimos este peso y lo multiplicamos por 2, porque aquí estábamos calculando el de un solo ángulo, y eso nos daba un equivalente a 17 kilogramos metro sobre metro. ¿Listo? Y para seleccionar la teja tuvimos que revisar qué teja nos concordaba para cubrir la longitud de la cuerda superior, ¿sí? En este caso la idea era seleccionar la teja número 5, y necesitábamos 5 tejas de esas para cubrir los 3 metros de ancho, para que también nos quedara un poquito de voladizo. Ese voladizo es bastante importante dejarlo, porque eso va a ayudar después a que las aguas lluvias no afecten la estructura por dentro. Muchas gracias. Cordial saludo, tutor y compañeros.
Me presento, mi nombre es Daisy Yurley Parra Montañez y les voy a presentar la segunda parte de la fase 2. Ya mi compañero Joan presentó la primera parte. Aquí podemos ver un resumen de lo que el compañero había explicado con unos datos básicos para poderles explicar los cálculos que voy a exponer. Vamos a calcular las correas que vamos a utilizar para esta estructura. Se usarán correas en celosidad construidas con varilla de acero y con una densidad de 5 kilogramos metro. El número de correas para cada pendiente será de 6, porque es el número de tejas, que son 5 más una unidad, para el total de 12 correas para las dos pendientes, lo que da una longitud total de 12 correas por 3 metros, que es el ancho del área de influencia. Eso me da un total de 36 metros de correa por cada cercha. Ahora vamos a calcular las cargas de la estructura. En este caso son cargas vivas y las cargas muertas, en donde las cargas vivas, para calcularlos tenemos que tener primero unos datos básicos, que es el peso de cada teja, que en este caso son 14.75, que es la teja número 5, y se multiplica por la unidad de las tejas, que es 5. Esto me da un resultado de 70 kilogramos metro cuadrado por 39.72, que es el área de influencia que ya se había calculado en la primera parte. Por supuesto que por la gravedad. Esa es una fuerza que se tiene que tener en cuenta en todas las cargas que vamos a calcular. Esto me da un total de 27.275.724 newton. Ahora vamos a calcular las cargas muertas. Para eso tenemos que calcular el peso propio de la cercha, que es la sumatoria de la longitud de las barras, que esto ya se calculó que dio un total de 43.52 metros por la densidad lineal del perfil seleccionado, que esto me da un igual de 17.4 kilogramos metro por, como ya les había mencionado, que hay que siempre calcular y multiplicar por la fuerza de la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Esto me da un total de 7.428.94 newton. Seguimos calculando el peso de las correas, que es la sumatoria de la longitud de las correas, que como ya lo habíamos calculado da 36 metros por densidad lineal de la celosidad, que es de 5 kilogramos metro por la gravedad. Esto me da un total de 1765.8 newton. Ahora vamos a calcular el peso de las tejas, que es el número de tejas en el área de influencia. Esto es 34.3. ¿Por qué? Porque el área de influencia era de 3 metros y el ancho de cada teja, según la seleccionada, es de 0.873. Esta división de 3 metros sobre 0.873 metros da un igual de 3.43. Esto lo tenemos que multiplicar por 5, que es el número de tejas, que esto cubre obviamente una parte del perfil, y para que cubra las dos pendientes tiene que ser multiplicado por 2. Esto da un total de 34.3, que es lo que vemos acá. Lo multiplicamos por el peso de la teja, que en este caso es 14.75, y por la gravedad. Esto me da un total de 4.963.12 newton.
Ahora vamos a calcular las cargas del viento. Para calcular las cargas del viento ya sabemos que, como datos principales importantes, la velocidad del viento es de 10 metros sobre segundo. Lo multiplicamos por 39.72 metros cuadrados, que es el área de influencia de la estructura. Esto me da un total de 2.383.2 newton, donde las cargas muertas van a ser la sumatoria de lo que ya hemos hallado, que da un total de 16.541.064 newton. Y como total, la carga da, pues para poder calcularla, es cargas vivas más cargas muertas, que son igual a 43.816.788 newtons. Al saber ya la carga total de la estructura, ahora tenemos que distribuir las cargas en los nodos de las estructuras. Para eso tomamos la carga total, que es 43.816.788 newtons, sobre 7 menos 1, que esto da un igual de 7.31 kilonewton, que como vemos la carga que va a recibir cada nodo en estas 1, 2, 3, 4, 5 nodos. ¿Por qué acá restamos 7 menos 1? Porque falta una cercha para calcular, que lo que hacemos es dividir 7.31 en 2, que da 3.65 kilonewton. Buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Víctor Andrés Barbosa Aguilar. A continuación vamos a dar una breve explicación sobre el cálculo de reacciones y los nodos referentes a la cercha que nos ha correspondido trabajar, que es la Howe. Entonces, aquí en el cálculo de reacciones tenemos a f de x, que es igual a 0, a AX, que es también igual a 0, en su momento FY también es igual a 0, entonces tenemos AY más GY, que da un total de 43.86 kilonewton, en el cual se hace la sumatoria de todos los nodos para poder que dé este resultado. Y MA, que también es igual a 0. Entonces aquí seleccionamos el nodo B, que es 7.31, lo multiplicamos en 5 tramos, 1, 2, 3, 4, 5, que el cual va de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10, más 3.65, que es el del nodo A o el del nodo G, por 12, menos GY por 12, que esto es igual a 0 kilonewton. GY queda un total de 21.93. De la ecuación FY se tiene AX, que es un total de 43.86, menos GY da como total AY a 21.93. Se realiza el cálculo de los valores de las fuerzas a las que están sometidas los elementos por medio del método de nodos. Este método consiste en aplicar equilibrio de partículas en cada uno. Teniendo en cuenta que la estructura es simétrica, se calculan los nodos A, L, B, K, C y D. Luego los elementos gemelos de la parte derecha tendrán los mismos valores de fuerza. Se tomarán las sumatorias de fuerzas en X positivo a la derecha, se tomarán las sumatorias de fuerzas en Y positivo hacia arriba, se supondrá que todos los elementos están en tensión. Para esto se dibujarán siempre las fuerzas de los elementos saliendo de los nodos
Si el valor resulta negativo, significa que está en compresión, y si resulta positivo, significa que está en tensión. Se colocan las ecuaciones en X y en Y para el equilibrio de partículas en cada nodo y se solucionan por medio del método de eliminación de Gauss-Jordan para sistemas de 2×2. Aquí tenemos el nodo A, el cual consiste que es tenemos acá en este punto el 3.655 kN, el nodo AB con un ángulo de 25 grados, en AL y AY 21.93 kN. En X tendríamos AL, la sumatoria de AL más AB por coseno de 25 grados da igual a 0. En Y tenemos a 21.93 menos 3.65 kN más AB y seno de 25 grados, que equivale a 0. Esto me da como AB menos 43.242 kN, que me da en compresión, y AL en 39.191 kN, que me da en tensión. Nodo L en X sería LK menos AL, que da igual a 0, LK menos 39.191, que es igual a 0. En el eje Y tendríamos LB, que es igual a 0. Entonces aquí sería LB, que es igual a 0, y LK, que quedaría igual a 39.191 kN, que nos estaría dando en tensión. En el nodo B se hace la operación o el ejercicio de la sumatoria de los nodos BC, coseno de 25 grados, más BK, coseno de 25 grados, menos AB, coseno de 25 grados, que esto me da 0. BC más BK me da un total de 43.242. En el eje Y, BC, seno de 25 grados, menos BK por seno de 25 grados, menos 7.31, menos AB, seno de 25 grados, que esto me daría igual a 0. BC menos BK daría un total, sería igual a menos 25.945. BC me estaría dando menos 34.594 kN, que sería en compresión. Y BK, que sería menos 8.649 kN, que también sería en compresión. En el nodo K, en el eje X tendríamos KJ menos LK menos BK por coseno de 25 grados, que esto sería igual a KJ igual a LK más BK por coseno de 25 grados. Y en el eje Y sería el KC más BK seno de 25 grados, que esto sería igual a 0. KC, que esto sería igual a menos BK seno de 25 grados. KJ nos daría 31.352 kN, que esto sería en tensión, y el KC 3.655 kN, que sería en tensión. En el nodo C, en el eje X, sería CD coseno de 25 grados más CJ coseno de 43 grados menos coseno de BC coseno de 25 grados, que esto sería igual a 0. CD coseno de 25 más CJ coseno de 43, que esto me daría un total de menos 31.353, que sería en el eje X. En el eje Y sería el CD seno de 25 grados menos CJ el seno de 43 grados menos 7.31 menos KC menos BC,
que es seno de 25, que esto me daría 0. CD, seno de 25 menos CJ sobre seno de 43 grados, que esto me sería igual a menos 3.655. CD me daría menos 25.945 kilonewtons en compresión y CJ quedaría igual a menos 10.718 kilonewtons, que me daría también en compresión. En el nodo D tenemos los ángulos que son de 25 grados en el eje X, que sería DE coseno de 25 menos CD coseno de 25, que esto me daría a 0. DE sería igual a CD. En el eje Y, menos CD seno de 25 grados menos DE seno de 25 grados menos 7.31 menos DJ, que esto me da 0. CD seno de 25 grados menos DE seno de 25 grados menos 7.31, que esto es igual a DJ. DE me daría menos 25.945 kilonewtons en compresión y DJ sería igual a 14.62 kilonewtons en tensión. Muchísimas gracias. Bueno, para hacer posible todos los ejercicios y los cálculos de la fase 4, de antemano debemos conocer toda la información suministrada en las fases anteriores, además de las longitudes y su respectiva área. Conociendo las longitudes de los elementos en cada nodo, que lo vemos acá en la tabla, sacamos pues la fuerza y los vamos a clasificar si son tensión, compresión o elementos de amarre. Para el cálculo y clasificación de los esfuerzos, se debe calcular primero el esfuerzo normal de cada elemento. Luego, para finalizar el cálculo, se necesita únicamente aplicar la siguiente fórmula. Aquí, esfuerzo normal promedio en cualquier punto del área de la sección transversal, que es igual a P, la fuerza normal interna resultante que actúa a través del centroide del área, y sobre A, que es el área de la sección transversal. En la aplicación de la fórmula ya vemos el esfuerzo normal en cada elemento o en cada nodo. Lo hemos especificado. En el nodo A, B y F, G vemos que el esfuerzo normal en megapascales es de menos 19,304 megapascales. El paso a seguir es separar los elementos de amarre y los de tensión para realizarles un respectivo análisis. Una vez los elementos sean separados, vamos a tener en cuenta la resistencia de adherencia a los perfiles. Para ello se utilizan las siguientes fórmulas. Debemos tener en cuenta que cuando ya separamos los elementos tensión y compresión para manejar los factores de seguridad, si el factor de seguridad es mayor que 3, se puede decir que está bien diseñada. Pero si es menor que 3, el diseño está mal hecho y se deberá volver a hacer el cálculo con el fin de que el factor de seguridad quede bien y quede una buena estructura.